por todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están sufriendo, Marisa y Nico y otros que están enfermitos. Nosotros tenemos a algunos, los que estaban infectados ya están recuperados porque se recuperan rápido. Y le damos gracias a Dios por la pronta recuperación, pero aquellos que están luchando necesita que el Señor los ayude, que le ponga a un ángel. Quiero decirle que mi doctora en República Dominicana, que se enfermó, se contagió y estaba gravemente enferma, estaba grave. Ella se estaba muriendo, dicho sea de paso, porque era paciente de asma y de problemas de pulmones y estaba en el hospital y la trataban de lo mejor porque ella es médico y entonces la trataban especial. Pero ella estaba en la cama escuchando la conversación de sus colegas y entre ellos, los colegas que estaban hablando sobre ella estaban discutiendo de cuánto tiempo le quedaba para vivir. Sí, y ella me cuenta de que mientras ellos estaban discutiendo todo eso, de qué iban a hacer, cómo le iban a informar a la familia, cuánto tiempo le quedaba, el padre, dice que el padre se le sentó al lado, el Padre Celestial se le sentó al lado de la cama y por 3 días, dice que por 3 días ella tuvo una conversación con el padre, pero dice que era una conversación graciosa, alegre. Dice que se rió con el padre como 3 días. De verdad. Y entonces, Pero el padre, el papá, ¿o el papá? No, el Padre Celestial. Ah, el papá celestial. El Padre Celestial. Dice que se divirtió como una niña, como se divierte una niña, ¿no? Y al tercer día, pero ella estaba en coma. Mal. Los doctores estaban discutiendo a ver cuánto duraba. Y dice que al tercer día el padre le dijo, está bien, ya, estás sana. Y se despertó y se levantó de la cama. Al día siguiente la tuvieron que despedir porque ella estaba bien. Exactamente como en la cabaña. Como todo el asunto de la cabaña cuando el padre, como él se manifestó, ¿no? Se divertía mucho, se gozaba mucho. Eso significa que mientras nuestros hermanos están en el hospital y a lo mejor están en coma y a lo mejor están entubados, no se olviden, ellos no están solos. No están solos. Cuando ellos salgan de esto, después nos van a contar lo que experimentaron, ¿no? Pero ellos no están solos. De hecho, cuando están en coma, ahí mucho más la presencia del Señor se le hace más real. Así que en el nombre de Jesús, Padre, ahora intercedemos por Marisa para que en estas próximas horas el hinchazón, la retención de líquidos, lo que sea, se vaya en el nombre de Jesús, que los ángeles vengan y le inyecten un antibiótico del cielo en el nombre de Jesús para normalizar todos sus niveles. Señor, tú lo hiciste con una hermana de nuestra congregación, y también lo puedes hacer con Marisa en el nombre de Jesús y con todos mis hermanos. Visita a Nico ahora mismo y también hazle una terapia intensiva a Nico que solamente el cielo puede hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les conté a ustedes de la hermana de Rafael y su esposa que por 5 años oraron para tener familia y ella no podía tener familia. Y oramos y ayunamos y la ungimos con aceite un domingo, nunca me voy a olvidar. Y ¿sabe lo que pasó? Menos de 2 meses, ella estaba en su cama despierta,
Mire esto, mire esto. 5 años, 5 años. Y estaba despierta y dice que entró alguien a la habitación y le puso inyecciones. Ella sintió la aguja, sintió como la aguja le penetraba y hasta la matriz. Y le puso inyecciones directamente a la matriz. A las 3-4 semanas salió embarazada. Tuvo a Matías, que es un angelito de Dios, una hermosura de niño, un muñequito. Y ahora, como Dios hace las cosas demasiado bien, ahora tuvo una niña. Raquel y Rafael tuvieron una niña hermosa, otra muñequita, una cosa hermosa. Y ¿quién sabe explicar esto? Nadie. Lo único que el mundo espiritual es real. Eso es lo único que podemos decir. Quiero rápidamente tengo algunas preguntitas antes de comenzar con el libro de Gálatas. Diego pregunta si tenemos una explicación. Si no tenemos una explicación bíblica completa, ¿es correcto complementar con la historia? Absolutamente que sí. Absolutamente que sí. Y después me diste un desafío acá, me desafiaste a unas clases para enseñar a estudiar correctamente la Biblia. Yo puse que sí. No sé cuándo, pero sí. Aquellos que podrían, aquellos que creen que son salvos pero en realidad no lo son. Eso viene en Gálatas, así que van a tener que tener paciencia. Noel pregunta de dónde viene Melquisedec, y Melquisedec viene de Salem, porque era el rey de Salem. Él era un rey y era sacerdote del Dios Altísimo, de El Elyon. Más de eso, podemos especular, podemos decir que era una manifestación de Jesús, podemos decir 10 cosas. Yo personalmente, si no lo veo en blanco y negro y si no encuentro una base escritural, me guardo mis opiniones. Es decir, me guardo. Igualito que, por ejemplo, acá Paola pregunta, Paola, vos sos... a vos te gustan todas las cosas de profundas. Paola pregunta si en Génesis 6, ¿qué significa que los hijos de Dios se unieron a los hijos de los hombres? ¿Esos hijos de Dios son personas o ángeles? Otra vez. La Biblia dice que eran los hijos de Dios. Yo lo único que sé que los ángeles, y no quiero darles una clase en biología, pero los ángeles no tienen simiente. Solamente un hombre, un varón y una mujer tienen simientes para que se produzca todo el proceso del nacimiento de una vida. Los ángeles no tienen simiente, así que yo yo creo que no fueron ángeles. Entiendan que muchas de estas interpretaciones que eran ángeles salen de la mística judía, especialmente del libro de Enoch. Y el libro de Enoch hay 3, primera, segunda y tercera de Enoch. Y el problema con el libro de Enoch, ayer estaba hablando con Miguel acerca de esto, del libro de Enoch, porque está muy interesado en el libro de Enoch. El libro de Enoch no fue escrito por Enoch, porque Enoch se murió. Enoch vivió antes del diluvio. Y el libro de Enoch es una recopilación de visiones y de revelaciones y de cosas que rabinos místicos tuvieron, pero fue escrita alrededor de 300 años antes de Cristo.
Es decir, para mí eso es importante porque 300 años antes de Cristo era la época intertestamentaria, es decir, entre Malaquías y el nacimiento de Jesús, en los 400 años donde no se escribió nada. Entonces, miren, sí, dicen hijos de Dios, es verdad. Lo único que yo estoy mirando a la lógica, estoy mirando al hecho que los ángeles no tienen simiente. Ahora, que salieron de esa unión, que salieron hombres de mucha altura, sí. Quiero decirle que en la Biblia hay dos nombres de gente alta. Nefilim y Anakim. Los Anakim son los descendientes de la tribu de Anak. Por ejemplo, Goliat era descendiente de Anak. Por eso era alto, por eso era grande. Y puede ser, es decir, yo no niego que fueron gente alta, que fueron gente grande, pero no creo que fue entre la unión de un ángel, aunque sea caído, aunque es un ángel caído, y una mujer. Simplemente porque los ángeles son ángeles. Y Dios solamente le dio la simiente al ser humano para que se reproduzca. Puede ser que debido al pecado y debido a la corrupción, los genes, el ADN del ser humano se habían corrompido de tal manera que los genes estaban tan corrompidos y arruinados y por el pecado, por la rebelión, que salen esa gente grande deformada. Pero eso tiene una explicación científica. Yo lo quiero dejar ahí porque podemos hablar toda la noche acerca de esto. Y para mí, si no hay información bíblica, no extra bíblica, si no hay información bíblica acerca de una verdad, entonces yo lo miro, tenemos que mirarlo con mucho cuidado, con mucha cautela, ¿no? Y de no hacer... ahora le voy a dar un pasaje que es bien interesante. ¿Se acuerdan cuando los 12 espías entraron a la tierra? ¿Se acuerdan? Bueno, entraron los 12 espías. Y cuando entraron a la tierra, ¿a quiénes se encontraron? ¿Saben quiénes se encontraron? Dice gigantes. Gigantes, ¿no? Eran descendientes de Anak, eran los Anakim. Gente muy alta. Pero fíjense una cosa. Fíjense que los espías, los 10, que tuvieron tanto miedo, los dos, Josué y Caleb, dijeron no, son gente alta, son Anakim. Pero los 10 que tenían terror y miedo dijeron no, son Nefilim. Es decir, vieron a gente alta, pero por el temor lo vieron demasiado altos. Los Nefilim, no se olviden también que esa generación que nació de Génesis 6, esa generación murió. Es decir, se murieron todos en el diluvio. Entonces, de que me vengan a mí a contar, no, que esa generación, que los Nefilim, que fueron, esos se murieron todos, se ahogaron todos. No se olviden que nosotros somos descendientes de Noé y sus 3 hijos. ¿No? Y Anak eran descendientes, bueno, ¿me entienden? Así que miren, hoy, en uno de estos, después que terminamos esto, le quiero hablar acerca de esto, porque hoy hay una moda nueva. Está la moda, toda la onda del misticismo judío, de la cábala, y a mí me preocupa súper mucho porque todas estas enseñanzas son muy atractivas, especialmente a la gente del espíritu. Son muy atractivas, pero cuando uno se compenetra con lo que todos estos creen,
es de terror, de terror, de terror. Y y tenemos que tener cuidado y tenemos que identificar cuando uno de estos se acerca y empieza a enseñar cosas, como ahí en Santiago, empiezan a enseñar el mesianismo, judaísmo, pero empiezan a introducir principios de la cábala. Y esto, le voy a decir, esto es exactamente lo que Pablo y Juan en la iglesia del primer siglo y segundo siglo estaban peleando, porque estas son revelaciones y conocimientos de hombres. Si ustedes escuchan a las enseñanzas de estas personas, suenan como bíblicas, pero cuando uno dice de dónde sacaron eso, te citan a la Mishnah. La Mishnah es la Torá oral. Los judíos no solamente creen en la Torá escrita, pero creen en la Torá oral, la que se pasó de generación en generación. Y ahí yo no sé, ahí le agregaron un montón de cosas. Después vienen los comentarios y después vienen a gente que usan medios de meditación y de visualización. Y porque no, los de la Cábala enseñan que hay 7 cielos y que hay que subir hasta el último. Y que se sube a través no solamente del conocimiento, pero también acerca de ejercicios espirituales y todo eso. ¿Okay? Eso se está metiendo en la iglesia, ¿sí? Y entonces, y nosotros los creyentes, porque no entendemos, no sabemos lo que creemos, simplemente amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Los mormones, pero claro que tienen mucho de eso, porque el fundador, Joseph Smith, tuvo una visión y se le apareció un ángel. Y entonces los de la Kabbalah también, en el libro de Enoch, ven a alguien que está sentado en el trono, el hijo del hombre, el que ve Daniel, pero ellos dicen que es Enoch exaltado. El ángel de la presencia. Ellos sacan un montón de cosas de la Biblia y nos impresionan, porque a nosotros nos gusta todo eso. Pero ¿saben qué? No es bíblico, no es de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Saben qué? Vamos a comenzar con Gálatas. Pastor, ¿le puedo hacer una consulta? Pero Paula. Claro que sí, Paula. Hoy nos compartieron un video de que están construyendo algo, no sé qué, ahí en Jerusalén, no sé. El tercer templo. Sí, no sabemos bien qué. Bueno, miren, lo del tercer templo es interesante, porque en Israel hay un montón de gente. Están los judíos fundamentalistas, que ellos se creen que van a edificar el templo, sí. Y que yo me acuerdo una vez que fui a Israel y en los días mientras yo estaba ahí, agarraron la policía, pescó a un hombre que se estaba subiendo por el muro para entrar a donde está la mezquita de Omar, y tenía una mochila llena de explosivos. Y entonces lo agarraron justo, porque estaba por subirse de arriba y plantar explosivos por todos lados. Entonces, claro, si eso sucede, ahí se va a armar la Tercera Guerra Mundial, porque todos los países árabes van a venir en contra de Israel, y no solamente los países árabes, pero todos los países europeos van a apoyar a los países árabes si Israel llega a hacer eso. Entonces, te voy a decir, Paola, yo los vi, hay planes de construcción, está el museo del tercer templo, hay gente que están estudiando continuamente de cómo se va a restaurar todo eso. Pero te voy a decir, en el momento que alguien toma un pasito y quiere construir algo, te voy a decir más, sube un clavo, o sube una cucharita,
o sube un pedacito de madera. En el momento que alguien trata de hacer eso, se arma un conflicto global acerca de eso. Después de en la guerra de los 6 días, no, perdón, en la guerra, sí, en el 67, no, en la del 67, no en la de 6 días, en la primera. En la guerra de la primera guerra, cuando todos los países árabes trataron de invadir, e Israel los derrotó a todos, en ese momento ellos tomaron la parte de Jerusalén, tomaron toda Jerusalén, porque la mitad de Jerusalén estaba bajo dominio musulmán, árabe. Y en esa guerra ellos, como derrotaron a todos los países, ellos entraron por una de las puertas y entonces tomaron a Jerusalén. Bueno, ahora tenían a toda Jerusalén, inclusive el monte del templo, ¿sí? Y entonces ellos aprovecharon y dijeron, bueno, ahora que tenemos el monte del templo, vamos a investigar. Porque lo que ellos querían era encontrar el lugar donde estaba el lugar santísimo. Porque todo está edificado alrededor del lugar santísimo, del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, lo que ellos hicieron, entraron y empezaron a excavar. Y empezaron a excavar por debajo. Por debajo. Excavaron 30 días. 30 días. Y a los 30 días, los árabes que tienen, son responsables por guardar la mezquita de Omar, escucharon ruidos. Ellos no hacían ruido cuando estaban excavando. Excavaban con cucharitas. Las cucharitas que nosotros usamos para tomar té, esa. Una cucharadita a la vez. En total silencio. Hicieron un túnel por debajo del templo, en el monte, y querían llegar hasta justito debajo de la mezquita de Omar, porque ellos creían que ahí estaba el lugar santísimo y que ahí estaba escondida el arca del pacto y todos los muebles del tabernáculo. Yo personalmente hablé con el rabino que estuvo a cargo de eso. Y yo le pregunté directamente, ellos no dicen nada, pero yo le pregunté directamente qué habían encontrado. Y él me dijo, me contó un cuento. Me dijo, no, lo que pasa es que nosotros hicimos el túnel y llegamos hasta un punto y entonces los musulmanes nos encontraron y entonces pegaron el grito al cielo y tuvimos que parar. Y yo lo miré, viste, con una cara media mía, y le digo, por favor, dígame algo. Le dije, no, dígame algo. Y entonces él me dijo, lo único que te puedo decir es que me dijo que nosotros a la distancia, en el túnel, terminaba como en una cueva. Y dice, y lo único que nosotros vimos fue algo muy resplandeciente. Y ahí se quedó. No me dijo nada más. Dice, vimos algo muy resplandeciente, me dijo. Y ahí se terminó, no me dijo nada y me cambió la conversación. Estaba muy interesado en el hecho que yo era argentino. Me hizo un montón de preguntas, porque en Israel ser argentino es una ventaja impresionante, ¿no? Impresionante. Y en los países árabes también. Una vez estaba en el medio del desierto del Sinaí. En el medio del desierto de Judea, donde hay solamente beduinos, y estábamos saliendo, porque hicimos un video y nos paramos en una aldea. Una aldea en el Medio Oriente tiene 20, 30 personas, nada más. Unas carpitas así como los beduinos, ¿no? Y nos paramos a comprar agua y salieron 2 chicos de 6, 7, 8, 9 años con una botella de agua y hablaban en inglés.
y me preguntaron de dónde éramos, ¿no? Y yo le dije, Argentina. ¿Sabe lo que me dijo el chico? Maradona. Maradona me dijo. ¡Maradona! Eso era cuando Maradona era el rey del fútbol. Bueno, muy bien. Empezamos. Empezamos. Ay, 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 ay. Miren qué cosa, ¿no? Espérense. Diego después me pregunta cuál es la diferencia entre una atadura y una lucha. Bueno, una lucha es una lucha. Una atadura también es una lucha. Es una lucha. Pero si usted si me permitís, Diego, después la respondo después. Y después Ileana me preguntó, cuando venga el Señor Jesús, si no te vas con Él, la única forma será muriendo. Sí, sí, van a tener que pagar con sus vidas. Y Fabi, no la vi por ahí a Fabi. Debe estar escondida por ahí. Oh, ahí está, Fabi. ¿Qué pregunta me hiciste, Fabi? ¿Qué pregunta? Si sería posible... Su reflexión, aunque sea cortita. No, dale. Te voy a dar unos deberes, ¿está bien? Ay, sí. Isaías 4. Sí, Isaías 4. Bueno, sí, mira, sí. Yo quiero que hagas algo. Amén. Quiero que ¿viste el versículo 1 del 4? Sí. Sí. Ok. Hacele una raya debajo, así. Y pone el versículo 1 del capítulo 4 como el último versículo del capítulo 3. Ahí te va a hacer toda la diferencia. Está mal dividido. El versículo 1 del capítulo 4 no le pertenece al capítulo 4, le pertenece al 3. Entonces el 3 habla de cómo va a haber una guerra y un desastre y van a matar a muchos hombres y van a quedar solamente muchas mujeres. Entonces las mujeres van a querer reproducirse y entonces eso. Ahora, el capítulo 4 empieza en el versículo 2. Sí, entonces del versículo 2 en adelante se habla de cuando el futuro glorioso, sí, cuando los pecados de Israel... Ese era el que me interesaba, futuro glorioso. Claro, pero el versículo 1, si lo metes ahí adentro, como te confunde. Muy bien. Me confundió, llegué a pensar, llegué a pensar que eran las 7 iglesias preguntando, pidiendo por Jesús. Dije, bueno, eran las 7 iglesias que piden por un nunca lo pensé Jesús, eso. Que la salvación. Nunca lo Yo pensé. pensé eso, pastor, porque dije, serán como que las 7 iglesias, porque como está hablando, del milenio, y todo eso, yo dije, bueno, llamé a Barbie, yo digo, bueno, le pregunto al pastor David, digo, no sé qué quiere decir, digo, yo creí que eran las 7 iglesias pidiendo por salvación a Cristo, bueno, y todo eso, ¿no? No, pero buena pregunta. Ok, gracias, Gálatas. Lo voy a seguir después mirando. Muchas gracias. ¿Cómo no? De nada. Dios lo bendiga. Nunca lo había visto, nunca. La primera vez que vi eso. Muy bien, el libro de Gálatas. Hoy quiero más o menos empezar con el libro de Gálatas, hablándoles quiénes son los Gálatas. Porque si no entendemos esto, quiénes son los Gálatas, no lo vamos a entender el significado de la carta a los Gálatas. Los Gálatas, que estaban, dicho sea de paso, yo le mandé un mapa, le voy a mandar un mapa. Le voy a mandar un mapa porque la región de Galacia está en Turquía. Y si usted después en el mapa se va a fijar, la región de Galacia, y nosotros conocemos, en la Biblia conocemos a 3 ciudades bien marcadas de Galacia. Conocemos a Derbe, a Listra y a Iconio, que son 3 ciudades de Galacia. Ahí estuvo Pablo. Y ese fue el primer viaje misionero. Fue a Derbe, a Listra y a Iconio.
Y ahí entonces se fundó la iglesia de Galacia. Pero lo que me impresionó más fue qué cerquita estaba, si ustedes ven ahí a Iconio, Listra, Derbe, se fijaron ahí, no sé de qué lado está, pero se fijaron ahí dónde está Tarso. ¿Se fijaron? Está Iconio, Listra, está Iconio arriba, en el medio está Listra y abajo está Derbe, pero mire, al costado está Tarso. ¿Se fijaron? Exactamente, por eso ahí nació Pablo. Entonces Pablo conocía muy bien esta región. Los Gálatas, ¿saben quiénes son los Gálatas? Son los celtas. Los celtas vienen de una región del centro de Europa que se habían extendido se fueron hacia Francia. Por ejemplo, uno de los nombres de los celtas eran los galos, y todavía los franceses se les llaman los galos, ¿no? Pero también se fueron para el lado de España, y esto no es gracioso, pero por ahí vienen los gallegos. Toda la región de Lusitania, también los portugueses, y después se cruzaron a las Islas Británicas. Y ahí se establecieron muy fuertemente. De hecho, en Escocia, en Irlanda y en Gales, todavía se habla el gálico, que es un idioma muy antiguo, que no se parece en nada, aunque es Gran Bretaña, es Inglaterra, bueno, no, es Gran Bretaña, el Reino Unido, no se parece para nada al inglés. Yo estuve, cuando estuve ahí por Escocia, escuchaba hablar a la gente en gálico, nada, no se entiende nada. Es otro idioma porque es un idioma muy antiguo. Entonces, ellos del centro de Europa, donde está Austria, Hungría, por ahí, por el centro de Europa, se empezaron a mover, pero no solamente para el lado de Francia, España, Inglaterra, pero se movieron hacia el sur y se establecieron en varios lugares. Pero en Galacia, en esta parte de Turquía, se establecieron ahí, y estos galos o celtas eran conocidos como los galos griegos, es decir, ellos habían adoptado la cultura y el idioma griego. Y este es Pablo. Pablo estuvo por ahí en el primer viaje misionero, estuvo en Derbe, Listra, Iconio. Y quiero leerle esto, porque en Hechos 14 se habla de su primer viaje misionero. Hechos 14 dice: y aconteció en Iconio, esto es Galacia. Hechos 14, aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga, para que usted se dé cuenta qué es lo que estaba pasando en Galacia, donde vivían los Gálatas. Dice que entró a la sinagoga de los judíos. Pablo siempre iba a los judíos primero. Entonces entró a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. De judíos y de gentiles. Los griegos eran los gálatas y los judíos eran judíos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Me están siguiendo? Esto es Hechos 14, versículo 1 y 2. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, y ahora voy a leerlo despacito, este versículo 3, el cual daba testimonio, el Señor, otra vez, lo voy a leer otra vez. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual
daba testimonio en la palabra evidencia, daba testimonio ¿a qué? A la palabra de su gracia. Oh, espérese, esto es importante, porque el mensaje que Pablo y Bernabé fueron a predicarle a los hermanos de Galacia, de Iconio, fue la palabra de su gracia. Esto es fundamental, porque el problema va a ser este mensaje, la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Es decir, Jesús le daba testimonio de Pablo y de Bernabé, del mensaje que estaban predicando, pero ¿de qué? Del testimonio de la palabra de la gracia de Cristo. Y acompañaban, el Señor Jesús acompañaba con señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Es decir, se convirtieron judíos y gentiles. Los judíos empezaron a causar un montón de problemas, se confundieron a la gente, los excitaron, los emocionaron. Dice que la ciudad estaba dividida, la gente. Unos con los religiosos judíos y otros con los apóstoles. No se olviden, los apóstoles estaban predicando la palabra de su gracia. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a apedrearlos, a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron ¿a dónde? Estaban en Galacia, estaban en Iconio. Entonces, ¿a dónde huyeron? A Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y en toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. A ver si nosotros podemos entender esto, porque estaban predicando la palabra de la gracia, la gente creyó, se levantó una persecución, los apedrearon. Básicamente esta fue la vez en que lo apedrearon a Pablo, lo dejaron como muerto. ¿Se acuerdan? Que lo dejaron como muerto. Sí. Entonces después que lo dejaron como muerto, los hermanos vinieron, lo levantaron y él se fue para Derbe y para Listra. Es decir, lo que Pablo dijo, no quieren esto, me voy a la próxima ciudad. Chao. Así se desparramaba el Evangelio. Así que el diablo creyó que estaba deteniendo la predicación del Evangelio, pero no la detuvo, la expandió. Entonces, Pablo ahora le escribe a los Gálatas, a estos hermanos que habían escuchado otra vez, ¿qué mensaje? La palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Y el Señor Jesús daba testimonio a la palabra de su gracia con señales y maravillas y milagros. Pero era la palabra de su gracia. Entonces, este libro se lo tiene que escribir. ¿Por qué? Y porque se aparecieron los legalistas. Y dice, y ahora se lo voy a leer esto de los legalistas. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea, que venían de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Ajá! Le estaban agregando a la salvación, al mensaje de la gracia y a la salvación por fe, le estaban agregando que tenían que circuncidarse. Esto no era solamente... le estaban hablando a los gentiles. Los judíos ya estaban circuncidados, pero los gentiles no. Entonces le decían a los hombres, a los varones, gentiles, que no tenían ni idea de lo que era, que se tenían que circuncidar, si no eran salvos. Y entonces le enseñaban a estos convertidos nuevos
que la circuncisión era parte de la salvación. Hoy estaba escuchando, hay una serie que yo creo, yo me parece que la vi en Latinoamérica, porque está doblada al español. Es toda una familia que cazan patos. Sí, se visten todos como de camuflaje y tienen barba larga. Sí, la dinastía, no sé cómo se llama. Sí, excelente. Toda esa familia son de la mejor gente que hay. Son todos cristianos, son creyentes, no tienen temor de hablar de Cristo, hablan de Jesús. En todos los programas que ellos hacen terminan comiendo y el papá ora y terminan en el nombre de Jesús. Muy bien. Ellos pertenecen a una iglesia, la iglesia de Cristo se llama, la iglesia de Cristo. Ellos pertenecen a una iglesia en el sur de Estados Unidos que enseña que la salvación es por fe, la salvación es todo igual, pero que se tienen que bautizar en las aguas. Que si no se bautizan en las aguas, no se van al cielo. Es decir, ¿qué están haciendo? Duck Dynasty, es el mismo. ¿Qué están haciendo? Le agregaron algo a la salvación. Le agregaron el bautismo a las aguas. Los judíos le estaban agregando la circuncisión. Y hay gente que le agregan. No, escúcheme bien. Hay denominaciones enteras que enseñan que si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, no se va tampoco al cielo. Que tiene que ser salvo por la fe, Cristo Jesús, pero que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Si no, no se va al cielo. Porque eso es agregarle a la salvación. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, le voy a decir la fecha, porque la fecha de esto es importantísima. Y lo seguimos mañana. Esta carta fue escrita alrededor del año 48-49 después de Cristo. Cristo murió y resucitó en el 30. Esta carta fue escrita 18-19 años después. Por es el primer libro es la primera carta que es enviada a la iglesia en el Nuevo Testamento. Por esto es importante. Es la primera. Los evangelios fueron escritos después. Mucho después. El evangelio de Juan fue escrito tardísimo. Pero esta carta fue escrita alrededor de 48-49. ¿Por qué es importante esto? Le voy a decir por qué. Porque esta carta fue escrita después del concilio de Jerusalén. Ok, ¿qué es el concilio de Jerusalén? Se lo voy a leer, Hechos capítulo 15. Otra vez, Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es el versículo 1. Ahora viene el 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Eso traducido al español significa que Pablo y Bernabé se agarraron con estos hermanitos que venían a enseñar y se agarraron como perros y gatos. Yo creo que no se golpearon, pero se agarraron bien fuerte, porque dice que no tuvieron una discusión, una contienda no pequeña, es decir, fue grande. Entonces, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Claro, tuvieron esta discusión, y entonces Pablo y Bernabé dijeron: está bien, vamos a los apóstoles en Jerusalén, vamos a ver lo que ellos dicen. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos.
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y se para Pedro. Pablo no fue el primero que habló. Pedro habló. Pedro. ¿Y sabe lo que le contó Pedro? La experiencia que él tuvo en la casa de Cornelio, en Cesarea. Le contó todo. Estaba en la terraza, le bajó escuchó una voz que le dijo que vaya a Jope, y él dijo que no, él nunca iba a ir, no, porque él era judío. Y se acuerdan que le bajó la sábana 3 veces. Le dijo Dios: mata y come, aleluya. Mejor versículo de la Biblia. Mata y come. Y Dios y le habla y le dice que vaya. Y él fue. Y ustedes saben lo que pasó. No solamente Cornelio fue salvo, él con toda su casa. Y no solamente eso, pero que se manifestó el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y empezaron a hablar en lenguas. Y empezaron a alabar a Dios. Y entonces Pedro dice: porque Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, les dio evidencia, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice: esta gente recibió a Cristo, pero ahora recibieron un testimonio, una evidencia. ¿Qué fue? El Espíritu Santo. Igual que lo recibimos nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes, creemos que por la gracia del Señor, esto es Pedro que está hablando, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Miren lo que dice Pedro, que por la gracia de Jesús seremos salvos nosotros al igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y entonces ahí hablaron Pablo y Bernabé, que contaban cuán grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y Jacobo, que era el pastor de la iglesia, se puso de pie, abrió la Biblia, abrió el Antiguo Testamento y dijo: miren, hermanos, el Antiguo Testamento dice que Dios iba a reedificar la casa de David. El tabernáculo de David significa la casa de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Si la casa de David no era para los judíos, era para todos los hombres. Y dice el Señor que hace conocer todo esto de tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí se quedó, en la iglesia primitiva, se quedó establecida la salvación por la fe y no por obras. Esto sucede tempranito, por el año 48, 49, 50 después de Cristo. Todavía no se ha escrito nada. Ahora Pablo se sienta y le manda una carta a los Gálatas. Claro, ¿por qué le manda una carta a los Gálatas? Porque la iglesia de Jerusalén, el concilio, los apóstoles, le dan la autoridad para hacerlo. Dice, Pedro dice, nosotros seremos salvos por la gracia de Jesús. Versículo 11 del capítulo 15. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ajá. ¿Ustedes entienden por qué él ahora le escribe esta carta? Ahora él tuvo un encontronazo con esta gente en Galacia y dijo, está bien, vamos a Jerusalén, vamos a ver lo que dicen los apóstoles. Cuando van allá, se para Pedro, se para Pablo, hablan de lo que está sucediendo
Y Jacobo, que es el pastor, no se olviden, Jacobo es el hermano de Jesús. Al que después lo mataron. Ok. Él dice, no, está bien. Lo único que le vamos a demandar a los hermanos gentiles que no son judíos es que se alejen de la adoración a dioses, a ídolos, que no adoren, que no nada, y que se abstengan de fornicación, de inmoralidad, y que no coman animales ahogados con sangre, ¿no? Entonces, después vamos a hablar de eso, porque muchos de ustedes están diciendo, uy, ¿podemos comer morcilla? Yo quiero decirle, cuando yo era chico en Argentina, las iglesias se dividían, se peleaban por esta situación de la morcilla. Y se dividió, eran iglesias que comían morcilla y otros que no comían morcilla. Bueno, ahora Pablo le escribe una carta fuertísima, porque está enojado. Pablo está enojado, porque si había algo que a Pablo lo volvía loco, era el legalismo. Porque él fue un legalista. Él fue el mejor de los legalistas. Él fue el perfecto legalista. Y ahora que él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, y que Jesús le perdonó todo, y que no le apuntó el dedo, y que no lo acusó, y que lo levantó, y lo sanó, y lo restauró, y lo llamó a ser apóstol, nada por obras, sino por la pura gracia de Jesús, que lo amó de tal manera que lo restauró. Ahora él está diciendo, no voy a soportar nada de legalismo. En toda esta carta no hay ni una palabrita de alabanza o de gratitud con los hermanos de Gálatas, porque Pablo estaba enojado. Pablo muestra las emociones, porque después cuando le dice que están embrujados, le está diciendo que se le metió un demonio dentro. Después de eso lo hablamos. Y la verdad es que, otra vez, ¿se acuerdan del mensaje que él predicó? La palabra de su gracia. La palabra de su gracia. La palabra del favor de Jesús, inmerecido. Todo lo que recibimos de él es inmerecido. Entonces, solamente le voy a leer porque ya vamos a ir a la oración. Él empieza... y dicho sea de paso, los legalistas no solamente atacaron el mensaje de la gracia, pero atacaron el ministerio de Pablo. Le decían a la gente que él no era un apóstol verdadero. Que los apóstoles verdaderos eran los que estaban en Jerusalén. Y ahora voy a terminar porque él lo primero que dice en el versículo 1, dicho sea de paso, en el versículo 1 él ni los saluda. No le dice, hermanos Gálatas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Hay algún problema? No. Le dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Termino. ¿Ustedes se acuerdan cuando los 11 apóstoles tuvieron que reemplazar a Judas? Tenían que ser 12. Y entonces miren qué interesante. Cuando ellos tuvieron que elegir a alguien para reemplazar a Judas, para que sea un apóstol, ¿sí? Miren lo que dice Pedro, dice, porque está, Hechos capítulo 1, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome su oficio. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Miren lo que ellos están diciendo, que el apóstol que iba a reemplazar a Judas tenía que estar con ellos desde el principio, tuvo que haber estado en el bautismo de Jesús, que fue al principio, en el bautismo, en el río Jordán, tuvo que haber estado todos los 3 años y medio. Después tuvo que haber estado en el monte cuando Jesús los despidió, vino una nube y se lo llevó y se le aparecieron los 2 ángeles, pero también tuvo que ser testigo de la resurrección. Claro, estos hermanos judíos, ¿qué decían? No, Pablo no estuvo ahí. ¿Cómo puede ser un apóstol si no califica? Y Pablo entonces, ¿qué le dice? Le dice así: yo no soy apóstol ni de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí está. Él cubre todo. Dice, yo no lo vi resucitar, pero lo vi resucitado. Lo vi. Termino acá. Mañana seguimos con el versículo, del versículo 12 en adelante. Yo quisiera que usted entienda, por favor, que lo que Pablo va a enseñar en esta carta no es importante, es más que importante, es fundamental, fundamental. Para mí es importante que esta carta fue escrita al principio, en el año 48, 49. Para mí es importante que Pablo escribe esto, Para mí es importante que pudo haber escrito de varios temas, pero habló de la salvación por fe, la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Y nosotros en estas próximas semanas vamos a aprender lo que significa. Porque todos nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios. Ninguno de nosotros se merece absolutamente nada, cero. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y nos da la oportunidad de recibir la gracia a través de la fe. Y peor todavía, y la fe, ¿sabe qué? La da Él. La da Él. La fe la da Él. Así que, ¿de qué tenemos que gloriarnos? Ahora, le voy a avisar de que Pablo va a hablar de las obras. Pablo va a hablar de las obras, va a hablar de la santificación. No suelta a nadie. Esto no es una excusa para hacer cualquier cosa. No, pero él va a hablar de las obras, de las buenas obras y de la santificación, pero va a hablar del motivo. El motivo. El motivo no es nunca de ganarse la salvación. El motivo de las buenas obras y la santificación es porque eso a nosotros nos permite hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes quieren hacer la voluntad de Dios? Todos queremos hacerla. Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que hacer las obras, ¿no? Entonces, me voy.